iglesia de Corinto, encontramos la exhortación que les está haciendo, pero no son palabras únicamente dirigidas a la iglesia de Corinto, son dirigidas a cada uno de nosotros. Y dice allí que habléis todos una misma cosa. Todos debemos estar hablando del Señor Jesucristo. Todos debemos estar dando testimonio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y también dice que no haya entre vosotros divisiones. Y al concluir este versículo dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente, pensando lo mismo, hablando lo mismo, en un mismo parecer. También nos dice aquí. También algunos ejemplos que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Encontramos al rey Acab. En cierta ocasión, él pasó por una viña y codició. Como este hombre no se la quiso vender, llegó a su palacio enojado, molesto. Su esposa le dijo que no se preocupase. ¿Qué hizo esta mujer? Puso testigos falsos para apedrear a Nabot. Eso estaba prohibido por la ley. Quizá en el inicio todos querían guardar la ley, todos eran sumisos a la ley, todos querían ser obedientes a la ley, todos respetaban cada punto de la ley. Pero han transcurrido bastantes años desde Deuteronomio hasta la narración de esta historia, y vemos con qué facilidad se podía quitar la vida a una persona, acusándole falsamente. Más adelante encontramos en el Nuevo Testamento otra historia. La Biblia nos relata en el libro de los Hechos. Ahí se eligieron los primeros diáconos. Entre ellos iba un varón lleno de fe, lleno de sabiduría, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo. Esteban. Hombres se levantaron en contra de él. Hombres pusieron testigos falsos en contra de él. Y vemos que lo llevaron a la muerte. Este fiel hombre de Dios fue muerto a pedradas. También en el Nuevo Testamento encontramos con qué facilidad se le quitaba la vida usando testigos falsos. Y lo mismo se hizo con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo. Lo mismo. A él también se le pusieron testigos falsos. Trajeron a muchos, pero sus testimonios no coincidían, no servían. Hasta que por ahí llegó alguien acusando al Señor Jesucristo de haber dicho: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Con esto y otras cosas más, encontramos que al Señor Jesucristo le dictaron sentencia de muerte con acusación falsa. Hermanos, hermanas, somos testigos del Señor Jesucristo. El testimonio fiel atrae justicia entre los hombres y trae también prosperidad espiritual. Los juicios de Dios son absolutamente justos, dice en el Salmo 19:9. Los juicios de Dios son absolutamente justos. Cuando una persona está dando un testimonio fiel, lo que él va a traer es justicia. Pero no solamente justicia, sino también habrá prosperidad espiritual. Aquel que propaga un juicio, un chisme, una murmuración, por el simple hecho de que oyó un comentario, mas no le consta, el tal hombre es tomado como un testigo falso. Y ese testigo falso no debe de quedar sin castigo. Está hablando mentiras, nos dice Proverbios capítulo 19, versículo 9. ¿Cuántas personas viven
chismes, personas que viven levantando murmuraciones, personas que viven diciendo algo que escucharon pero que no le consta. ¿Cuántas personas han sido enviados a la cárcel por algo semejante? ¿Cuántas personas aún han muerto por algo semejante? Los juicios de Dios son absolutamente justos. Hermanos, aprendamos a hablar fielmente, aprendamos a dar un testimonio fiel, para que de esta manera atraigamos justicia, pero también haya una prosperidad espiritual. También encontramos aquí dentro de la palabra de Dios, aquellos hombres en el Antiguo Testamento tenían que juzgar con justicia a su prójimo. Muchas personas fueron perjudicadas, únicamente se la pasaban atando cabos. Me dijo esto, o fue por esto, pero no había un veredicto correcto, no había un testimonio veraz. Yo quiero leer otro versículo aquí en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 1, Primera de Juan, los primeros versículos de este libro. Veamos lo que menciona el apóstol Juan al escribir la primera carta. Dice aquí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y no anunciamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y podemos seguir leyendo, pero encontramos este testimonio que Juan da. Lo que hemos visto, dice aquí, esto os anunciamos. Usted y yo no hemos tenido la oportunidad, como Juan la tuvo, de ver al Señor Jesucristo. Sabemos de Jesucristo porque encontramos toda esa información aquí en la palabra de Dios. Pero encontramos a Juan, que él sí tuvo la oportunidad de ver, de convivir, de andar, de escuchar al Señor Jesucristo. Él tuvo la oportunidad durante 3 años y medio de tener esa grata experiencia de estar al lado del Señor Jesucristo. Lo vio, lo escuchó, lo contempló, estuvo presente en su muerte, pero también Juan tuvo esa oportunidad de verle resucitado. Juan tuvo la oportunidad de ver al Señor Jesucristo yendo hacia el cielo. Años más tarde, él está escribiendo estas palabras: lo que hemos visto, lo que hemos oído, y seguimos leyendo aquí, dice: esto os anunciamos. Quizá físicamente no hemos visto al Señor Jesucristo, y eso es verdad, pero espiritualmente creemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de dar testimonio. Pero hermanas, hermanos, vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros hablemos del Señor Jesucristo, cuando demos testimonio del Señor Jesucristo con nuestros labios, que haya un respaldo con nuestra vida, que haya un respaldo con nuestra conducta, en casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Tenemos que dar testimonio, no solamente hablado, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de trabajar, con nuestra manera de hablar.
no es posible que de nuestra boca salgan bendiciones y también maldiciones. Eso no sería dar un buen testimonio delante de las personas. ¿Cuántos creyentes hay que viven de esa manera? Comportándose de una manera en el templo, hablando de una manera correcta en el templo, pero en los trabajos muy diferente. Un lenguaje soez, un lenguaje grosero, o en sus trabajos pues no haciendo el trabajo que les corresponde. En casa o en calle siendo unas personas totalmente diferentes, para que la gente escuche. De por sí no escucha de la palabra de Dios, de por sí no quiere escuchar de la Biblia, no quiere escuchar del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más va a escuchar cuando no respaldamos nuestro testimonio? Cuando no estamos dándoles un buen testimonio con nuestra conducta. Vuelvo a usar un versículo del Antiguo Testamento. No admitirás falso rumor. 23:1 de Éxodo. No admitirás falso rumor. Es decir, no prestes tu oído para basurero. Parafraseando el texto, ¿verdad? No prestes tu oído para basurero. No prestes tu oído para estar escuchando falsos rumores. No acompañarás al malvado para servir de testigo falso. Es decir, repetir palabras que no te constan, decírselas a otros, diciendo que viste o que oíste. No debes seguir al otro en sus rumores dañinos, sabiendo que no te consta. La gente que no conoce a Dios, la gente que no lee la palabra de Dios, son muy dados a esparcir falsos rumores. Quizá en la escuela esparcen falsos rumores. En los trabajos, falsos rumores esparcen. Y qué triste es. Y a veces es lamentable, es triste, que aún dentro de la misma iglesia llegan a esparcir falsos rumores, cosas que no les constan, pero están dañando a otras personas, están dañando a la iglesia. En el libro de Santiago dice: no murmuréis los unos con los otros, de los otros, no murmuréis. Debemos de tener mucho cuidado de cómo usamos nuestra lengua. Debemos de tener mucho cuidado de cómo usamos nuestras palabras. El libro de Efesios nos habla de cómo debemos de hablar, qué palabras deben de salir de nuestra boca. Y dice que las palabras necesarias para la edificación de cada uno de los que nos oigan. Así es que debemos de dar un buen testimonio. La versión 60 dice: no te concertarás con el impío para testigo falso. Concertar significa proyectar en común, concertar un plan, ponerse de acuerdo sobre el precio de algo, coordinar, hacer en común. El día de ayer, regresando del Seguro Social, tuve la oportunidad de escuchar a 3 señoritas, 3 niñas de secundaria, poniéndose de acuerdo qué es lo que le iban a decir a su mamá. Habían salido al 10 para las 7 y ya venían después de las 7 subiéndose a la combi. Entre las 3 se ponían de acuerdo en qué mentira iban a decir, por lo cual iban tarde, iban retrasadas. A una le hablaron y le dijeron que dónde estaba. Ella ya contestó, dijo, y como ya se habían puesto de acuerdo en la mentira, contó todo a su mamá. Tan pronto colgó el celular,
Le preguntó la otra, ¿te creyeron?